Y entramos en la parte final, Pepe Reveles, de esta transmisión especial. Vamos a estar estos últimos minutos antes de las 3 de la tarde, pues para cerrar precisamente lo que se tenga que decir después de este anuncio, después de este mostrarnos a la sociedad mexicana y a nivel internacional esta imagen del Chapo Guzmán sometido, la detención, la captura del Chapo Guzmán y todo lo que esto significa. Pepe Reveles, para ir cerrando esta conversación, me gustaría conversar contigo, compartir contigo y con el auditorio algo de lo muchísimo que se ha publicado en los últimos años a nivel nacional e internacional sobre el Chapo Guzmán. Recordábamos antes de iniciar esta transmisión especial con nuestro equipo de redacción aquel artículo que se escribió en The Economist. Se escribió un artículo en junio de 2010, por cierto citando y por cierto también entrevistando al doctor Buscaglia, entrevistando al doctor Buscaglia. Pero además de lo que decía el doctor Buscaglia en este artículo de The Economist, que titularon "Superados en inteligencia por Sinaloa, ¿por qué el grupo más grande del narcotráfico ha sido menos golpeado?", nos parece importante retomar aquello que publicó The Economist en 2010, porque ahí, como en otros trabajos periodísticos, se colocó este gran cuestionamiento a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón sobre una suerte de trato diferenciado, sobre una estrategia del gobierno mexicano de no atacar tanto al cártel de Sinaloa para fortalecer al más fuerte y de esa manera poder confrontar a los otros cárteles como un probable camino para disminuir una violencia desmedida que México ha sufrido en los últimos años. Déjame retomar lo que los colegas de The Economist en aquel entonces decían y escribían. Además de retomar, desde luego, la propia declaración de Edgardo Buscaglia, en uno de los párrafos se puede leer en esta traducción que mostramos aquí mismo en Noticias MBS, lo siguiente: el cártel de Sinaloa, fuentes oficiales, citaba The Economist, fuentes oficiales insisten en que no hay vuelta atrás en las prácticas a las que gobiernos mexicanos se hacían de la vista gorda por las actividades de los narcotraficantes siempre y cuando estos actuaran discretamente. Si el cártel de Sinaloa ha sido golpeado menos severamente es porque opera de manera distinta, tiene un método transnacional en lugar de uno territorial, dice una fuente oficial. Otras bandas como La Familia y los Zetas, un grupo violento formado por exsoldados, comienzan a controlar ciudades y a diversificarse en la extorsión y el secuestro cuando el gobierno envía tropas a recuperar las calles a esas bandas a las que enfrenta. Esta era la explicación que le daban a The Economist en el sexenio pasado, cuando The Economist decía: ¿qué le dice a la prensa internacional el gobierno mexicano cuando hay especialistas como Buscaglia que hablan de una estrategia del gobierno de enfocarse en los grupos más débiles para el mercado del crimen organizado se consoliden alrededor de Sinaloa? Están esperando negociar un decrecimiento de la violencia con ese grupo. Entonces The Economist va y dice al gobierno mexicano, a las fuentes de alto nivel no identificadas, son distintos. Operan de manera distinta, tienen un método transnacional en lugar de uno territorial, y soltaban cosas como esta: el cártel de Sinaloa se ha dedicado a las drogas y al lavado de dinero, es más inteligente y sofisticado. Prefieren el anonimato a la ostentación de los demás. Beltrán invitó a un famoso acordeonista a tocar en su fiesta de Navidad, por ejemplo, decían, era más escandaloso Beltrán Leiva, pero los del cártel de Sinaloa son más discretos. Se dedican más a las drogas y al lavado de dinero. Evitan adolescentes sin trabajo, que son el objetivo de sus rivales, y en su lugar buscan profesionistas, infiltrados e inteligencia. A pesar de que todas las bandas han penetrado en las estructuras de gobiernos locales, solo se ha probado que Sinaloa y los Beltrán han sobornado a funcionarios de más alto rango. Fuentes oficiales se quejan de que las acciones del cártel de Sinaloa reciben aviso de incursiones pendientes. Algunos escépticos se preguntan si el éxito contra otras bandas viene de las propias que da el cártel de Sinaloa. Guzmán, recordaba The Economist que el reportaje, escapó de una prisión federal en 2001. Su territorio ahora es
decían en 2010, su territorio ahora es de 60,000 kilómetros cuadrados, unas 23,000 millas de montañas donde necesitarías, fíjate Pepe, necesitarías 100,000 soldados rodeando el área y aún así no se tendría éxito para capturarlo, dijo una fuente oficial el sexenio pasado a The Economist. Así explicaba el gobierno del sexenio pasado por qué no atrapaban al Chapo Guzmán, por qué había menos capturas del cártel de Sinaloa respecto a otros cárteles, y entonces le decían, fíjate tú, es que este es otro tipo de perfil de cártel del narcotráfico y tiene un territorio de 60,000 kilómetros cuadrados, 23,000 millas de montañas, necesitarías, le llegó a decir X fuente oficial a The Economist, 100,000 soldados rodeando el área. Pues eso decían en el sexenio pasado. Lo recuerdo perfectamente estas declaraciones porque incluso las menciono en mi libro El cartel incómodo, a propósito, conversando con Buscaglia. Y decían otra cosa, decía que en ese territorio inexpugnable, donde estaban los 100,000 soldados para capturar eventualmente, y a lo mejor fracasar en la captura del Chapo, ¿sí? Era como buscar en las montañas de Afganistán a Osama Bin Laden, decían en aquella época, ¿sí? Pero bueno, esta visión idílica del gobierno anterior respecto de lo que significaba un capo y una organización criminal, pues es superada por la realidad y puesta en su lugar con lo que vemos todos los días, ¿no? Se argumentó y está escrito que era conveniente negociar con un solo cártel porque la dispersión y el tener que hablar con todos pues no serviría para nada. No, además como una apuesta para abatir la violencia. Fuera y entre capturas y muertes a los Arellano. Y ya el Chapo y compañía eran dueños de todo el Pacífico desde abajo. Ya estaban intentando entrar a Michoacán, pero desde Jalisco para arriba es de ellos. Y entonces estamos hablando de que hay... ahora que abran las casas, porque seguramente tienen que hacerlo de propiedad de la familia, ya directamente de Joaquín Guzmán Loera, van a encontrar más túneles. Más túneles. Sí, porque están intercomunicadas. Eso... Lo acaba de decir Murillo, ¿no? Sí, él habló de las que ya descubrieron. Yo digo que van a descubrir más. Porque ellos echaron a andar este sistema que parece que es muy eficiente, ¿no? Pero yo quería mencionar ya como final que no se hizo mucho énfasis en la colaboración de los Estados Unidos. Yo creo que fue fundamental. Yo creo que fue esencial. No la mencionó Enrique Peña Nieto en sus tweets, pero sí el procurador Murillo Karam. Murillo, así como de colita, de refilón ya al final. Pero yo creo que es esencial desde antes de Beltrán Leiva. Te acordarás de aquel cable de Wikileaks en donde se decía en la embajada, le mandaba... el embajador Carlos Pascual al Departamento de Estado. Sí, le escribía al Departamento de Estado que el ejército mexicano tenía aversión al riesgo. Había que entrarle con la Marina. Y lo dijo Sáenz en diciembre de 2009, está registrado también en el cartel incómodo, porque lo dijo en la reunión con los periodistas antes de Navidad. Vamos a entrarle más nosotros los marinos, y pasó con Arturo Beltrán Leiva para empezar. Pues ahí está José Reveles, colega periodista, gracias por participar en esta transmisión especial de Noticias MBS. Nos mantendremos en contacto, un día importante sin la menor duda en materia noticiosa. Gracias Pepe por estar aquí.